El Señor le bendiga. Seguimos con un nuevo estudio hoy día y entramos a Segunda de Corintios capítulo 4. Lectura de hoy día, Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Ya? Lección número 7. Lección número 7. Oramos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre, tu presencia. Te exaltamos por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia sobre nuestra vida. En este instante, Señor, mientras leemos, mientras estudiamos tu palabra, bendícenos a través de ella, háblanos. Pedimos, Señor, tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, y también no sea una palabra ahí entregada, sino una palabra que produzca en nosotros querer, hacer, el amarte, el apasionarnos, Señor, cada día en tu obra. Padre, bendícenos a través de tu palabra, tu presencia, llene cada día nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mi hermano, entonces, segunda de Corintios, capítulo 4 y lección número 7. Tengo dos versiones, así que acordemos que tengo el Nuevo Testamento y voy a ir jugando mucho con el Nuevo Testamento. Bien, dice así, versículo 1. Tiene como subtítulo la plenitud, la luz del Evangelio de Cristo. La luz del Evangelio de Cristo, ¿ya? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿ya? Por lo cual, bueno, está hablando de no desmayamos. Después va a explicar, es muy importante este versículo. Acordémonos que él está explicando que son los 7 primeros capítulos, que está defendiendo Pablo su relación, su conducta y su ministerio. Y está hablando del ministerio, ¿ya? Los 7 primeros capítulos son defensa, autodefensa de Pablo en relación con su conducta y su ministerio. Y habla del ministerio según la misericordia que hemos recibido y no desmayamos. Ahí está hablando del ministerio. ¿Y qué ministerio? El que Dios le ha dado. Y después explica por qué no desmaya, en los versículos más adelante, ¿ya? Y tiene mucha relación con este primer versículo. Este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Acordemos que llegó uno, se levantó, criticó a Pablo muy fuertemente, pero Pablo está hablando de algo bien especial, está hablando de algo construido, de algo elaborado que es de parte de Dios y se habla de un ministerio, ¿ya? Para tener ministerio necesitamos un ministro. Y para tener un ministerio tiene que tener una razón el ministerio. En un gobierno existen diferentes ministerios, ¿ya? Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y una cantidad, y necesitan sus ministros que trabajan y van desarrollando los trabajos hacia abajo. Pablo está hablando de ese ministerio y está colocando la defensa tanto en su vida como en el ministerio que el Señor le ha dado. Bien. Dice, tiene una ayuda, un cuadradito aquí. Esta plenitud tiene sus cuadraditos que son bien especiales. Y me marcan el cuadrado número 6. Lecciones para líderes. ¿Ya? Lecciones para líderes. Los líderes cristianos dependen enteramente del Señor para que los dirija y fortalezca en sus ministerios. ¿Usted tiene un ministerio? Sí, el Señor le ha dado un ministerio y a veces nos llenamos de pompa. Vamos a tener un ministerio grande y siempre hablamos de un ministerio internacional. ¿Ya? Y caemos mucho a veces en la pompa o en nuestra vanagloria y todo lo demás. Y a veces en nuestro propio ego. No, vamos a tener un ministerio maravilloso, grande, internacional. Pero todo ministerio debe ser dirigido y fortalecido por el Señor.
Entonces, sigue voy a repetirlo, los líderes cristianos dependen enteramente del Señor para que los dirija y fortalezca en su ministerio. Nunca se exaltan o glorifican a sí mismos. Y sí, a veces caemos que llegamos a un lugar y empezamos, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, y caemos, te digo sinceramente, quizá un poquito en la vanagloria. Sí. No, que yo estoy haciendo esto, aquí estamos, no, nosotros estamos haciendo esto, y a veces le colocamos de más y caemos en nuestra propia vanagloria, ¿ya? Nunca se exaltan o glorifican a sí mismo, sino reconocen lo débil de sus capacidades y poder para realizar cualquier misión. Son débiles o somos débiles en realizar cualquier misión. Ya somos débiles en nuestras capacidades, en nuestro poder y necesitamos siempre la ayuda del Señor. Siempre necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, cuando decimos teniendo nosotros este ministerio, y no es porque lo merezcamos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La plenitud sigue y me dice lo siguiente: líderes. Acción a que invita a 2 Corintios. Líderes, manejar la palabra de Dios con diligencia. Y también sumo cuidado. No manejarla. Algunos me gusta manejar la palabra y se nota, ¿ya? Líder, manejar la palabra de Dios con diligencia y sumo cuidado. Cuidad de no introducir vuestras propias ideas en la palabra de Dios. Cuidad. Cuidad de qué? De no introducir, ¿qué cosa? Vuestras propias ideas. Cuando esté predicando, y yo quiero algo, y no sé, y voy tirándola, y voy tirando, y estoy manejando, y tirando mis ideas. Mis ideas. Entonces, ahí donde tengo que tener un cuidado. Pedir a Dios qué cosa, que ilumine su palabra. Pedir a Dios que ilumine su palabra. Para este ministerio que hemos recibido bajo la misericordia de Dios, ¿ya? Que la hemos recibido, es para algunos, no, es terrible ese pastor, no quieren ser pastor porque saben que es complicado, pero es complicado, es difícil, no se paga bien en el ministerio, tiene muchos desazones, quizás parte de soledad, porque aunque esté lleno de gente, uno es el que cuida la congregación, no puede ser amigo de la congregación, ¿ya? Aparte de todo eso, lo hemos recibido por misericordia. Y vea la importancia, lo difícil, lo duro, porque es difícil, es duro, se llora. Tanto la desilusión, tanto todo lo demás, pero a veces uno tanto se encariña con los hermanos, tanto se encariña, que llega un momento que los hermanos van partiendo y eso también va rasgando el corazón y uno se duele, porque se encariña con ellos, los ama y de repente algunos parten jóvenes o algunos parten adultos y parten al Señor, parten. Entonces es difícil y algunos los ve, chiquitito, guaguita y papa, y uno de repente lo ve enorme y dice, ¿qué ha pasado el tiempo? Tiempo trabajando en la obra de Dios. Entonces es un acto de misericordia, tiene grados como ministerio tiene lados muy agrios, muy sin sabores, pero también tiene lugares muy, muy hermosos, muy especiales. Pero cuando habla que hemos recibido por misericordia, como líderes,
Llegamos a un momento, y un momento muy especial, y este momento se forma en que somos responsables y Dios empieza a tratar con nuestra vida. Entonces, es, a ver, una tarea especial, pero Dios está trabajando y nos va sorprendiendo. Entonces, como pastores, como líderes, Dios nos sorprende y eso nos apasiona. ¿Ya? Si Dios no, a ver, un ejemplo, si fuera un pastor que no recibiera ni una evidencia de Dios y dirigiera una iglesia y no siento la presencia de Dios, no tengo respuesta de Dios, no hay esos milagros de Dios en esta iglesia, oramos y no pasa nada, sería fome ser pastor, sería fome. Pero cuando uno tiene la evidencia como pastor, que Dios escucha aún los pensamientos, nuestros deseos, y está ahí atento al Señor, que Dios responde nuestras oraciones, que su presencia la sentimos, que vemos cómo Él trabaja y cómo nos dirige, hablamos y podemos decir, como dice Pablo, según su misericordia que hemos recibido. ¿Qué cosa? Este ministerio, esta labor, esta honra que el Señor nos ha dado de trabajar para su iglesia como servidores, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay demostración. Y demostraciones maravillosas y especiales. Y eso a mí me apasiona. Me apasiona porque no lo he evidenciado no solamente como pastor, lo he evidenciado como hermano, lo evidencié como joven, como niño, lo vi, lo visualicé. Vi, como niño vi hasta ángeles, entonces uno dice, esto es algo real. El mundo espiritual existe. La angelología y demonios son reales. Dios es real, su presencia. Y Él escucha aún nuestros pensamientos. Y me ha sorprendido mucha, y me sigue sorprendiendo Dios. Entonces, cuando hablamos, este ministerio, según su misericordia, Dios nos ha llamado. Quizá usted no es un líder, pero ha sido llamado a lo que es iglesia. Y de una o de otra manera, cuando hablamos de los dones, Dios tiene quizá un don, un ministerio o un servicio. De una o de otra manera, Dios tiene para nosotros una área, un trabajo, pero Dios está ahí atento con nosotros. Por eso somos un apasionado. Pablo era un apasionado, ¿por qué? Y entiende el peso, la regalía, la honra de trabajar para Dios. Porque este ministerio es entregado según la misericordia del Señor. ¡Wow! Es hermoso. Es hermoso. Si Dios te está llamando al ministerio, todo demás, y te está rehusando, te estás perdiendo lo mejor. Porque esa enseñanza o lo que vas a vivir, lo que vas a experimentar, nunca lo vas a experimentar y nadie te lo va a enseñar. Solamente Dios te puede dar esas lecciones a tu vida. Y van a ser especiales. Y con todo Dios no es igual. Y a todos no le da la misma lección. Yo sí, esa es la lección tanto que estamos pasando en vida. No. Todos somos y tenemos experiencias diferentes en Dios como ministro. Entonces, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y ahí viene la otra área. Marcar muy fuerte, no desmayamos, porque del 7 para adelante explica en circunstancias adversas no se puede desmayar. No se puede desmayar. ¿Y por qué? Se pesa el ministerio, se pesa que hemos sido considerados bajo su misericordia, no mereciéndolo. Él en su misericordia se le ha placido darnos este ministerio. Antes bien, 2, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto, está tapado. Pero ahí explica el porqué. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a leer la otra versión, hasta el 6. Dice del 1, mire, por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. No nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. 2. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Es decir, somos transparentes. No que digo sí, mañana digo no. Mi sí es sí, mi no es no. ¿Me entiende? Entonces, transparente en este sentido. 3. Y si el evangelio que anunciamos está como encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. Aquí marca una cosa. Ellos no creen. Y Satanás también ciega el entendimiento de ellos. No hay peor ciego que teniendo vista no puede ver. Para que no vean la brillantez de la luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No nos exaltamos nosotros. No, exaltamos a Cristo el Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. 6. ¿Era hasta el 6? Sí. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Oiga, muy especial esta, me encanta mucho ¿cómo se llama? Lectura, este Nuevo Testamento de estudio. Voy a ir a la ayuda. Me dice, por lo cual, cuando empieza el versículo 1, la trascendente gloria del ministerio del nuevo pacto, ¿ya? Provee el fundamento para no desmayar en el ministerio. La gloria del nuevo pacto, la gloria del ministerio del nuevo pacto provee el fundamento para no desmayar en el ministerio. Porque es glorioso, porque es maravilloso, porque es la presencia de Dios, su Espíritu Santo trabajando y obrando de una manera especial. 2. Recomendándonos. El comportamiento honesto es la carta de recomendación.
diciendo la verdad, hablando la verdad, actuando en verdad, es la carta de recomendación. ¿Ya? Junto a la fe de los corintios. Cuando habla el Dios de este siglo, Satanás ciega el entendimiento de la gente para que no crean y sean imposibles contemplar la gloria de Cristo. Por eso a veces, y ahí nosotros debemos de tener un cuidado, pero un cuidado único, cuando nosotros queremos, hablamos con alguien, y no quiere entender, es duro, algunos que les gusta también lesear y les gusta llevar la contra, pero ahí viene, a veces leemos y leemos la palabra y lo leemos y no lo entendemos, porque nos cegamos en nuestra propia idea. Nos llenamos de conocimiento a veces para ir a hablarle a alguien, pero a veces el Espíritu Santo usa nuestra vida y es el que habla a través de nosotros y nos lleva a temas que no tienen nada que ver, pero van a llegar al corazón de ellos. Gente dura, no, si hasta nadie lo hace creer. Duros. Pero Dios se encarga, su presencia, su Espíritu Santo, dice la palabra que Él es el que convence de pecado. Y es el Espíritu Santo que, oiga, saca la venda en la conciencia, esta ceguera espiritual, esta sordera espiritual, ¿cómo se llama? Este velo que es colocado delante de ellos para el entendimiento, cegar el entendimiento. ¿Quién lo puede hacer? Solamente en la palabra de Dios a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Por eso es necesario que estemos llenos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fluya y llegue y saque el Espíritu Santo aquella venda. No por nuestros méritos. No, porque hemos recibido esta palabra, este Espíritu Santo por su misericordia. Y nosotros, no es que nosotros somos los que convencemos a la gente. No, es el Espíritu Santo que convence de pecado. Convence de pecado, de justicia y juicio. Entonces, no somos nosotros. Y ahí tenemos que tener un cuidado. No somos nosotros. Pablo está marcando su ministerio y habla de su ministerio. No renunciando, exponiendo que son carta abierta, que no hay oculto en ellos, que no trabajan por beneficio. Pero también está colocando a los incrédulos, que a veces son duros, que a veces es imposible, pero el enemigo, aquí hay una batalla espiritual, el enemigo está trabajando en sus mentes. El enemigo trabaja y trabaja fuerte, y se ciegan, y son muy buenos para burlarse de uno y todo lo demás. Pero Dios cuando coloca sus palabras en nosotros, cambia. Me tocó hablar una vez con una persona, dijo, no, yo soy ateo, no quiero saber nada de Dios. Dije, yo sé que usted todo lo que me va a decir, sabía porque ya había probado mucho con otros. Yo le dije, no, yo no te voy a decir nada, no necesito decirte nada. ¿Cómo no me hablas de Dios? Porque ustedes siempre hacen lo mismo. Y a veces se enojan porque yo no necesito decirte algo. Y si tú no crees en Dios, es tu opción, tu determinación y tus pensamientos. Pero, ¿y si Él existiera? Y si Dios existiera, porque tú tienes la idea que no existe, si Dios existiera, puedes preguntarle. Es preguntar, mira, es como hablarle a un ídolo. Si está un ídolo, tú pregúntale y que haga algo, que se mueva, no sé. Y capaz que no pase nada. Pero si tú crees que Dios no existe, pregunta, prueba. Señor, ¿es verdad si existes? ¿Puedes escucharme? ¿Estás ahí? Quiero saber, manifiéstate. Haz algo para que yo pueda ver que tú existes. Y vamos a ver si Dios te responde. Si Dios no te responde, es que no existe. Pero si tú estás conversando con Él, y en ese transcurso, en esa semana, en ese mes, Dios hace algo que
para ti vas a entender que solamente Dios lo puede hacer, o alguien sobrenatural lo puede hacer, vas a entender que era Dios y te escuchó. Y ahí vas a poder decir, sí, Dios existe, porque vas a tener una experiencia viva. A veces nosotros peleamos para que crean. Y cuando la gente está cegada, oiga, tiene más defensa para no creer. Y coloca todo su argumento porque no quiere creer. Y a veces nosotros porfiamos. Pero dejemos al Espíritu Santo que trabaje. Dejemos al Espíritu Santo que trabaje. Y el Espíritu Santo va a trabajar. Sí, lo va a hacer. Alguien una vez se burló, dijo, ¿qué tanto le da el Espíritu? Dijo. Y yo esa vez, no, bueno, cambié, por eso cambié y uno va madurando. Dije, no te metáis con el Espíritu Santo, dije yo. Pero el Espíritu Santo se defiende solito. No, ¿qué tanto? Dijo. No, dije, ya, jodiste. Ya te escuchó el Espíritu Santo, ahora vamos a ver qué haces contigo. No, pues dijo, no me estoy leseando. No sea así. No, pero si ya lo dijiste, pues ya, yo te dije con el Espíritu Santo, no se jugaba, seguiste leseando. El Espíritu, vamos a ver qué hace contigo. Pero ¿qué me estáis maldiciendo? No, si no te estoy maldiciendo, no te estoy diciendo nada. Dije, vamos a ver qué va a hacer el Espíritu Santo. No hablas contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué va a hacer contigo. La persona tuvo como 3, 4 meses con licencia, se quebró la pierna, quedó bien jodido la pierna, llegó al trabajo y me dijo, no, yo no quiero saber más de tu espíritu. No, nunca más hablo más de él. Y él entendió en ese sentido que hubo una lección para su vida. 4 meses que podía haber dicho, no, me pasó esto así, no, en 4 meses y cuando llegó me dijo, no, yo no quiero saber más de tu espíritu. Lo tenía pendiente. 4 meses que entendió que quizá eso me pasó por... No es que se maldijo, no. Dije, vamos a ver qué va a hacer contigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dio una lección. No le dije nada, no, que te va a pasar esto, no, voy a ver qué va a hacer contigo, porque el Espíritu Santo trabaja de una u otra manera. Y lo hizo. Y esa persona, a los 4 meses que llegó de esa licencia, dijo, no quiero saber más de tu Espíritu, nunca más lo voy a decir. De tu Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, a veces no necesitamos defender a Dios. Dios se defiende solo. Dios actúa solo. Y lo entendí, hermano, entendámoslo. El diablo tiene cegado a este mundo, pero nosotros no defendemos al papá. La historia al revés. El papá defiende a los hijos. Nosotros no defendemos a Dios. Dios nos defiende a nosotros. Y al contrario, Dios se defiende solo. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Dejemos que trabaje su Santo Espíritu. Tenemos gente porfiada, gente rebelde, gente que nos hace la vida imposible. Digámosle, ya no, yo te dejo. Vamos a ver qué va a hacer el Espíritu Santo contigo. A ver cómo te convence. A ver cómo llegas a la iglesia, porque este Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Y lo va a hacer, y te va a ser testigo, y Dios nos va a sorprender de una manera especial. Este mundo está cegado. Está cegado. El Dios de este siglo lo ha cegado, pero sabe, y a veces los propios hombres se ciegan también porque son rebeldes y no quieren saber nada de Dios. Y algunos no quieren saber nada de Dios porque están en pecado y no quieren cambiar su conducta de vida. Es muy, muy, muy especial. Porque Dios, el 5, voy a ir terminando con el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y aquí hay que tomar otra relación. Cuando predicamos la palabra del Señor, nosotros estamos en el púlpito, no estamos hablando de nuestras vidas. Y he aprendido a veces a hablar más de mis fracasos que de los triunfos, porque de los fracasos, y les doy a entender a los hermanos que sí,
entender que no ha escogido Dios lo mejor, ¿ah? Sino Dios escoge a alguien que entiende que no es lo mejor, que sí hay mejores y hay muchos mejores. A veces veo personas que, uy, que fluye, que tienen un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios, pero ¿sabe? Le falta a veces la obediencia. Eso que es en lo esencial, la obediencia, es someterse. No, que yo, pero después, no, que yo tengo que hacer esto, y tengo mis planificaciones. No son capaces de arriesgarse con Dios. ¿Ah? No son capaces de dejar todo por Dios. No, 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 no. Se aferran. No, esto es mío, y yo peleo por esto mío. Aunque tenga todo el conocimiento. A veces Dios nos pide dejar todo. Y a veces no somos capaces de eso. A veces tenemos buenos trabajos y le decimos, no, Señor, estoy aquí, no, yo estoy bien afirmado aquí, estoy bien bendecido, ¿para qué me ir a otro lado? Y escuché una revelación, un sueño que tuvo alguien ahí, dijo, soñé y estaba en un lugar muy pobre, pero pobre, pobre. Y escucho la voz del Señor y me dice, hace una iglesia aquí. Y él pensando en lo que tenía, en su trabajo, en la economía, dijo, pero Señor, aquí todos son pobres, aquí me voy a morir de hambre. Y ese pensamiento, esa idea está en muchos, porque pueden tener y pueden sentirse como grandes líderes, pero quieren ir a donde está la pompa, donde está lleno, donde sí va a haber mucha bendición. Pero Dios te manda donde no está toda la bendición. Te manda a lugares, a zonas que quizás está todo muy mal. Y el único que te puede sostener es Dios. Y a eso desconfiamos, a que Dios me sostenga. A veces decimos, no, yo confío en el Señor. No, yo confío en el Señor. Predicamos. ¿Ah? Predicamos y predicamos de qué, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que estamos haciendo, predicamos de nuestras bendiciones, que estamos en éxito, en éxito. Pero cuando el Señor nos dice, quítate todo eso, ándate a esta zona. Pero Señor, ¿cómo voy a dejar todo esto? No, 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 yo no puedo, no, que vaya otro. Nos duele el alma, nos duele el corazón. No nos predicamos a nosotros mismos. He escuchado predicaciones que hablan de ellos nomás, hablan de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, y de su familia, de sus hijos que están en éxito, que el Señor lo ha bendecido, que está aquí, pero al final los hermanos se enteraron de qué, de todo lo bien que estaba yendo. No de Cristo, no del Señor, no de la palabra, no del fluir de la palabra. Y eso también trae problemas a la congregación, no se fueron con fe, no se fueron fortalecidos, no trabajó el Espíritu Santo, no les dio esa palabra de bendición profética a su vida y a su mente, porque hubo un predicador que habló de él, de su familia y de él. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Si es predicador, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado de usar el templo y de no predicar del Señor, sino de predicarnos nosotros mismos. Ese cuidado debemos de tener. Prediquemos de Dios, prediquemos del Señor. Y estudiemos, porque se nota cuando uno no estudia, se nota cuando uno no se ha metido en la palabra, se nota uno cuando no está en la palabra. ¿Sabe? Hay algunos que le cuesta meterse cuando le toca predicar, porque nunca leen, entonces no encuentran, no fluye la palabra. Pero cuando los que leen, los que estudian la palabra del Señor, están metidos aún en oración o en ayuno, aquí hay un texto maravilloso. Fluye la palabra del Señor. Fluye la palabra del Señor. Así que el Señor le bendiga, gracias. Mire, 6 versículos que sean de bendición para su vida. Muchas bendiciones. Gracias.